Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy tenemos aquí con nosotros a Julio, que es un gran estudioso de muchísimos temas y se está especializando pues en derecho natural y en muchas cosas más. ¿No es así, Julio? Sí, la verdad que es uno de los temas que más me interesan últimamente porque es fundamental, es un poco la clave de todo a nivel mundial sociopolítico y demás. Pues para empezar, pues podemos dar una definición pues del derecho natural si quieres. Ujú. ¿Tú cómo lo Pues definirías? sí, la verdad que en ese sentido yo creo que hay bastante confusión con respecto a lo que el derecho natural es realmente, ¿no? Porque, bueno, por un lado el derecho se refiere, tiene que venir de una jurisprudencia, ¿no? Es una cuestión de justicia. Y por otro, esto de natural, ¿qué es lo natural, no? Habría que determinar qué es lo natural, porque la naturaleza, de hecho, no da leyes. La naturaleza proviene de unas leyes, de unos principios del electromagnetismo, de la óptica y demás. Es decir, son esas leyes las que constituyen la naturaleza y esos principios, ¿no? Ese orden. Y, y en ese sentido, la naturaleza no nos las da a nosotros. Nosotros somos parte estructural, parte consecuente de esas leyes. Y no se crean solas. Es decir, hay que determinar cuál es la naturaleza de esas leyes, ¿no? Dado que son inteligentes y que todo el universo demuestra, salvo nosotros quizás, tener una orden y una estructura armónica y coherente, pues debe de venir de algún tipo de inteligencia. Sí, de un dios, vamos. Claro, básicamente es lo que se entiende por el concepto de Dios. Digamos, si algo crea un orden y ese orden es inteligente y de ese orden proviene la existencia y todas las cosas y criaturas que hay en ella, pues sí, eso es lo que se entiende por Dios, claro. Luego, el derecho natural es divino, es un derecho lógicamente creado por el creador. Bueno, yo pues la definición de derecho natural o leyes naturales pues es que es más bien como que existe pues se puede aplicar pues a las acciones, o sea, a las acciones solo es lo único que puede ser bueno o malo, porque las personas o las cosas no es que sean buenas o malas, sino solamente se puede aplicar a las acciones. Y entonces así hay acciones buenas o malas. Hombre, pero las acciones vienen dadas sobre las personas o de las criaturas sobre las cosas. Entonces, en este sentido, lo que comentabas, por ejemplo, antes, hace un momentito, fuera de la grabación, sobre el tema de la filosofía atomista y del naturalismo, ¿no? Que te comentaba, es que ellos infieren, consideran que la inferencia racional del hombre es la que hace la ley. Luego, por lo tanto, bueno, se atribuyen a ellos la potestad de Dios de crear las leyes por el propio uso de su razón, cuando su razón es una consecuencia de la propia creación. Ellos son criaturas, ellos no somos los creadores, somos criaturas cuya cualidad espiritual e intelectual, que es la razón, pues es una consecuencia misma de la propia creación. No nos la hemos atribuido a nosotros, no nos hemos autocreado. Pues sí, pues tu punto de vista sería el punto de vista de que existe un Dios creador y que dicta las leyes del bien y del mal. Claro, Pero digamos, él al hacer la creación determina lo que está bien, porque si la creación
es armónica, es sustentable, ¿no? Es la que da lugar a la vida y es verdadera, pues lógicamente él es el que ha dado lugar a... Sí, Es pero que de otro modo, si no hay un Dios que establezca, una autoridad superior que establezca la ley, por así decir, el orden o los principios universales, somos nosotros. Y como somos iguales, ¿quién es quién para establecer el orden sobre los demás? Sería una falsa autoridad, porque si yo no soy superior a ti, como no lo es supuestamente ningún humano, sobre ningún humano, pues ¿cómo se pone por encima más que a través de una falsedad, de una falacia? hombre, según los libros de derecho, de filosofía del derecho, pues hay 3 modos de conocer las leyes naturales del bien y del mal. Y una es, sí, la ley, pues la que tiene en cuenta que hay un Dios creador que determina lo que es bueno y malo. Y luego está la otra, que es la de los griegos, habla de algunos griegos clásicos, que decía que en la misma naturaleza, en el cosmos, que significa armonía, pues ya venían implícitas esas leyes naturales del bien y del mal. Y luego la tercera forma de conocer las leyes naturales sería a través de la razón. No que los seres humanos creasen esas leyes, sino que las reconociesen por la razón. Ahí hay un sofisma, hay ya el principio de engaño. Y es que te las están poniendo como contrapuestas cuando son complementarias. El hecho de que Dios haya establecido unas leyes, unos principios universales, no excluye que tú, como criatura racional, puedas usar la razón para inferir cuáles son, pero no para inventártelos. Hombre, claro, ya lo de inventárselas lo que está bien y lo que está mal, Claro. eso ya Ahí sería entra- parte del positivismo. Claro, ahí entra lo que es eso, el derecho positivo, ¿no? Que es la arbitrariedad. Yo establezco estas leyes durante este tiempo, luego puede que otras, cuando de hecho el significado de la ley es que es inmutable, es que es permanente. Es decir, la gravedad no es hoy 9,8 y mañana 7,23 y pasado con 3,25. La gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado hoy, mañana y siempre, dadas las condiciones, porque responde a unos principios que de hecho la gravedad no lo cuentan, pero Tesla lo decía, viene del electromagnetismo, con lo cual proviene de unos principios que son completamente fijos, inmutables. Hombre, Mientras que las leyes del hombre no pueden ser leyes porque cambian todos los días. yo personalmente creo que existen las leyes naturales, pero no puedo asegurar que haya un Dios que lo haya creado. Pero sí que soy capaz de percibir por mi razón y por mis propios ojos que existe una armonía y de la cual se deduce un bien y un mal. Y en fin, que no creo, yo pues en este caso me adscribo a la opinión de Rothbard, que escribió un libro que se titula Ética de la Libertad, en los cuales en el primer capítulo pues se dedica a estudiar pues el derecho natural, y dice que vamos, que no es necesaria creer la teología para descubrir esas leyes naturales. Claro, yo digo que esto es absolutamente alucinante porque se basa, como te digo, en teólogos. Él utiliza teólogos católicos, jesuitas y sobre todo la filosofía tomista, que es un santo católico. Entonces, ¿cómo un tipo cuya base es completamente teológica dice que no hay que usar la teología? Es un fraude. Y por supuesto, es que no, es ineludible. Si es que la ley viene de Dios, entonces la teología es la base del derecho. De la teología viene la filosofía del derecho. Es así. Es ineludible. Todos los autores que tratan seriamente sobre derecho y que establecen principios legales fundamentales
tienen que tratar con la cuestión existencial de Dios. Por otro lado, Dios está demostrado, por así decir, científicamente, o sea, por los mejores científicos, desde Pitágoras, Euler, Tesla, Einstein, Leibniz y premios Nobel actuales. Y actualmente la ciencia dice que la probabilidad de que Dios exista es de un 99 seguido de 18 9%. Es decir, que la posibilidad de que Dios no exista es despreciable, científicamente hablando. Sí, sé que muchos científicos creen en Dios, aunque parezca paradójico a ojos de un ateo o de un nihilista moderno. Claro, pero eso es porque están disociados, tienen la mente y los conceptos disociados y bipolarizados distópicamente. Porque es que la ciencia no excluye para nada a Dios. Si la ciencia es el estudio de la naturaleza y la naturaleza es un producto de la creación, como científicamente está demostrado y no puede ser de otro modo. Porque ¿cómo va a existir un universo tan absolutamente refinado? No se puede crear nada, se puede crear de la nada. Eso es absurdo. Empezando porque la nada jamás se ha logrado. Es decir, se han hecho experimentos en los cuales se ha cogido un cubo de medio metro por medio metro por medio metro y con paredes de acero de medio metro, o sea, de acero de plomo, para aislarlo de las radiaciones, le han sacado el aire, le han bajado a menos cero y ahí sigue quedando algo de energía, no hay un vacío, no consiguen el vacío absoluto, porque la nada no existe, no es algo natural. Hombre, yo creo recordar que las mismas escrituras cristianas dicen que Dios creó de la nada, ex nihilo, la naturaleza y el universo, ¿no? Claro, la nada no existe en este mundo. La nada existe más allá de este mundo. Es como una dimensión de Dios. Y lo llama el abismo, sí, que es la nada, pero no sabemos si es una nada. Desde luego aquí no tenemos conciencia de la existencia de la nada. El vacío sí, digamos que puedes vaciar algo, puedes vaciar un vaso, puedes vaciar muchas cosas, pero la cuestión es que, y desde luego, la nada no produce algo. Pero yo creía que, por ejemplo, que los átomos son... que visto desde lejos parecen así como densos, cuando los miras desde cerca como que son como huecos, por decirlo así, que... 99% vacíos, sí. Claro, pero que por 99% vacío, ¿eso no significa que están en el vacío? No, obviamente no. Sí, entonces, el vacío es, o sea, el vacío es la nada. O sea, no, o sea, claro. El vacío no es la nada. Están en el vacío, digamos que están mayormente vacíos, pero no son nada, son átomos, ¿no? Y todo está hecho de átomos y todo está hecho de átomos, luego no van a hacer nada cuando todo está hecho de ese algo. No, ciertamente, pero entre el núcleo formado por los neutrones y los protones y los electrones que giran en torno a ellos, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Un vacío? Claro, la nada. No, pero eso no. Puede haber otras partículas subatómicas, quarks, bosones, leptones, neutrinos, fotones. Pero ellas se mueven en la nada. No, se mueven en el éter. Es lo que se llama, en una física más realista, se llama éter. El fluido espacio-temporal. Y es un fluido, no es la nada, se mueven en algo. ¿Navega un barco en la nada? ¿Navega un avión en la nada? No, el barco va en el agua, que es un fluido, y el avión en el aire, que también es un fluido. Entonces, entre los neutrones y los electrones está el éter, según tú. Sí, hay un fluido. Éter es un nombre tradicional o científico que se le ha dado históricamente. ¿Al espacio-tiempo, tal vez? Hay otro, mismo? Orgón también. ¿Pero es lo mismo éter que espacio-tiempo? No es exactamente lo mismo, es decir, ¿es lo mismo agua que fluido?
no es lo mismo agua que fluido, pero el agua es un fluido. ¿Y entonces el éter qué sería? ¿Sería espacio-tiempo o...? El éter es el fluido espacio-temporal, sí, por así decir. Vale, pero es un La matriz en la que está contenida la realidad espacio-temporal. Vale. Entonces, la nada no está dentro de este universo, al menos. En este universo, la nada está excluida, por decirlo de una manera. Bueno, yo es que no conozco el universo, pero en este mundo no nadie la ha encontrado. Vale. Entonces, la idea o esos versículos del cristianismo que dicen que Dios creó de la nada, ex nihilo, el universo... Sí. Claro, eso es porque Dios no estaba en este mundo, sino fuera de este mundo para crearlo. Vale, pero que la nada existe según el Evangelio, o Sí. era una metáfora. Sí, yo no digo que la nada no exista, digo que nosotros no tenemos conciencia de la nada. Claro, porque en este universo la nada está excluida, entonces la nada estaría más allá del borde exterior de este universo. Podría ser, es una posibilidad lógica en ese sentido, sí. Vale. Y bueno, pues entonces, volviendo al derecho... Claro, la cuestión con respecto al derecho es que es esto. Nosotros, al no ser los creadores... A ver, el derecho viene de la autoridad, ¿sabes? Entonces, la autoridad viene del autor. Si no somos los autores de la creación, ni del mundo, ni de nosotros mismos, porque que yo sepa no nos hemos creado nosotros mismos, no somos como el primo del de la chiquilín, entonces no tenemos la autoridad. Y al no tener la autoridad tenemos que atender a quien sí la tiene. ¿Cómo? Pues resulta que como somos seres espirituales, que significa tener alma racional, y alma significa principio, sí significa principio intelectual, entonces pues tenemos esos dones divinos para poder entender la naturaleza del Creador y entender sus principios morales. Es decir, por un lado yo considero que el Creador ha dado a las cosas, al mundo, lo ha creado a través de unos principios naturales, como son el electromagnetismo, la óptica y demás, y por otro lado a sus criaturas, especialmente a las espirituales, las ha dado unos principios morales, una razón, un intelecto, un entendimiento espiritual que le permite distinguir el bien del mal, ¿no? Tiene unas cualidades como la empatía, tiene, pues, y además, como dicen los textos, Dios tenía una comunicación directa y una relación directa con el ser humano originalmente, solo que éste la ha perdido por traicionarlo, básicamente. Entonces, ¿cómo entiendes tú que Santo Tomás de Aquino, que es del año... ¿De qué siglo es Santo Tomás de Aquino? Pues no lo sé muy bien, 1200 o 1300. Ah. ¿Y cómo entiendes tú que Santo Tomás de Aquino dijese que no era necesario la fe ni la vía divina para conocer las leyes naturales, sino que con la razón porque bastaba? Es católico, es obvio, es católico. Son anticristianos. Es justo lo opuesto. Porque los textos está pisoteando los textos en los cuales se supone que se basa su religión. Porque tú estableces un antagonismo entre el cristianismo verdadero y la Iglesia católica. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que unos siguen al César y otros a Dios. Claro, porque el catolicismo sería pues la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano y... Los católicos dicen que su cabeza está por encima de Dios. Que lo que ellos digan, que lo que el Papa diga, Dios tiene que obedecerlo. Luego ellos son Dios, están incluso por encima de Dios. Dios se les ha quedado pequeños. Y los textos cristianos dicen, solo Jehová
y solo el Padre y solo el Hijo, solo los mandamientos, solo lo que es verdad. Porque el Papa tiene en su religión, en sus creencias, el Papa tiene la potestad de reinterpretar los escritos sagrados, ¿no? Claro, ha cambiado el Sancta Sanctorum, que es el verdadero derecho natural, que son los 10 mandamientos, ¿no? Que es los verdaderos principios morales. Entonces, el primer principio es que solamente el creador es el creador. No puedes llamarle creador a otro o eres un bastardo traidor, apóstata, obviamente. Si tú eres el autor de tu canal y yo digo que tu trabajo lo está haciendo otro, estoy levantando falso testimonio contra la autoridad suprema y creador de todo, ¿no? Entonces, ese es el primero. El segundo es que en ese mismo sentido, nada de imágenes. No te puedes hacer imágenes del creador porque tú no le has visto, para empezar. Luego serías un falsario, ¿no? Pero para continuar, es que él te dice que es el Dios vivo de la vida y que todas las imágenes y estatuillas y muñecos que hagas son cosas muertas. Que eso es idolatría a falsos dioses. El tercero, que no uses su nombre en vano, lo cual se usa constantemente. Y así sigue luego con otros mandamientos. Esos son, digamos, principios morales divinos, ¿no? Celestiales, por así decir, espirituales. Pero luego están los terrenales, que son absolutamente morales también. No matarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás lo que no te es propio, no adulterarás. Pues. Porque ¿ha reescrito el Papa los 10 mandamientos? Claro, no el Papa, no este u otro Papa, sino lo que es la Iglesia Católica, la curia, quien lo controla. Sí, ellos lo han cambiado. Hombre, fue algún Papa en concreto el que fue cambiando esto y luego lo otro y luego lo de más allá. Ya, y entonces el cristianismo original es el que viene en los evangelios, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y creo recordar No, en el Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento solo es un trozo. Sí, es como un juicio tiene 3 días, ¿no? Y resulta que el Nuevo Testamento es el segundo día. Pero el segundo día está absolutamente basado en el primer día. Sin el primer día, el segundo día carece completamente de sentido. Y de hecho, Yeshua lo dice, ¿no? Es decir, yo no he venido a cambiar ni una coma, ni una J está mal dicho porque sería ni una H, que ni siquiera suena, ¿no? De los mandamientos de mi Padre, el cual es Jehová, lógicamente, porque es Jehová quien se congratula de su Hijo cuando el Bautista, por ejemplo, o Jesús el que se congratula constantemente de la ley de su Padre y de su orden. Entonces... Vale, entonces tú interpretas el derecho natural como una emanación de Dios y además de Cristo, o de Jesucristo. Es que Cristo es Dios, él mismo. Lo dice, está en los textos, no lo digo yo, ¿sabes? Lo dice él. Sí, pero por ejemplo, ¿por qué no...? Bueno, y sus apóstoles. ¿Y podría haber un derecho natural de origen divino basándose en el Islam? Claro, esa es la cuestión. Dices, vale, aceptamos, por ejemplo, que el derecho natural viene de Dios, ¿no? Vamos a partir de esa base. Dices, ¿qué Dios? ¿No? Claro. ¿Por qué el cristiano y no el budista? Y no, bueno, pues el budista no, porque para empezar ellos no tienen Dios, ¿no? Entonces, y ellos aspiran a ser Dios, ¿no? Porque la iluminación es básicamente convertirte en la deidad, lo cual es pura apostasía pagana, es la base del luciferanismo. Es decir, ¿qué pretendía Lucifer? Ser como Dios. Pues ahí tienes la iluminación y además él era el portador de la luz. Pero bueno, la cuestión es que hay que ir para esto, hacer cosas así como la exégesis, ¿no? Que es el estudio crítico de los textos sagrados. Entonces ver la coherencia entre ellos, ver si estos textos mantienen una coherencia completa, íntegra, y si tienen pruebas de fe judicial, de fe legal en la realidad, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, el cristianismo, pues yo qué sé, tienes el monte Sinaí quemado, o tienes los carros egipcios, montones y montones. Todo lo confirma. Pero esto hay que ir haciéndolo con el resto de confesiones, de creencias religiosas. Para empezar, yo digo que el judeocristianismo no es una religión, es una doctrina espiritual. Y concretamente es la doctrina espiritual verdadera, a mi parecer, porque después de haber contrastado todas las principales religiones, hinduismo, chamanismo, islamismo, por supuesto también catolicismo y demás, pues veo que son diametralmente opuestas, son todas paganismo, todas tienen unas bases y unas prácticas paganas, opuestas diametralmente a lo que establece la doctrina espiritual judeocristiana. Entonces, como veo cómo está el mundo, digo, igual esto tiene algo que ver con todo esto. Y respecto a los carros que perseguían al pueblo de Israel y que quedaron sepultados bajo el Mar Rojo, ¿cuál es el arqueólogo en el que tú te basas o que demuestra esas evidencias arqueológicas? Pues hay varios, pero el más reconocido, el más prolífico ha sido Ron Wyatt. Y bueno, pues ahí están las fotos y los vídeos. Han metido submarinos porque están muy profundos, están a 800 metros de profundidad, me parece que es el Golfo de Asuán en el Mar Rojo. Y además hay dos columnas, una a cada lado, que erigió Salomón diciendo en honor a que fue el pueblo el que cruzó por esa zona. Entonces a un lado de ese Golfo tienes una columna y al otro lado de Salomón y al otro lado tienes otra columna que erigió Salomón. Pero en el fondo están ahí los carros, incluido el del rey, que tenía un diseño muy concreto de 4 radios, chapado en oro, y ahí está, por eso no se ha oxidado y está perfecto. Muy bien, entonces volviendo otra vez a Santo Tomás de Aquino, que debe de ser como de 1200 aproximadamente, pues Tomás de Aquino, a pesar de ser uno de los padres de la Iglesia, pues dijo que era posible descubrir las leyes del bien y del mal naturales por la simple razón. Entonces, este Santo Tomás de Aquino, que según al hacer esto, ¿qué intención crees que tenía, Julio? Oblilaterar a Dios. ¿Oblilaterar qué significa? Quitar de en medio, apartar, matar a Dios, sacarlo de la ecuación. Cuando en realidad puedes conocerlas a través de la razón. Coge los textos sagrados y utiliza tu razón, contrasta, utiliza la lógica, ¿sabes? Infiere, hace inferencias. Pero eso no lo hace, directamente dice, quita esto de en medio, el hombre primero. Y eso es lo justo lo que te dice Jehová en los textos. Tú has cambiado mi palabra por tradiciones de hombre. Se lo dice a los fariseos judíos. Y los católicos hacen exactamente lo mismo. Como buenos romanos. Ya, y entonces, ¿cuál conoces tú la historia de la evolución ideológica del derecho natural entendido por la razón a partir de Tomás de Aquino? Bueno, pues básicamente lo que hace Aquino es retomar la tradición justnaturalista de los imperios grecorromanos y precedentes como el persa y el babilónico. Entonces, en base a eso, elucubra una serie de sofismas para embaucar pseudocientífica y filosóficamente a la gente en el autoempoderamiento, porque es que esto, así empieza el autoempoderamiento. A ver, la base del poder es obviamente la ley, no es el dinero proviene de la ley, el dinero es dinero de curso legal. ¿Por qué? Porque se establece por ley. ¿Qué viene antes? ¿Qué está antes, la ley o el dinero? Pues el dinero, que le da curso legal.
No. Está antes la ley que le hace dinero. Es decir, el dinero es dinero gracias a la ley. El dinero es hijo de la ley. Ya. Lo que legitima el dinero, lo que lo hace dinero es la ley. Es decir, los euros son euros porque hay una ley que dice que el euro es nuestra moneda. Si cambias esa ley y dices que en vez del euro es el dracma, pues... Sí, pero es una ley positiva, una ley humana. Claro, es una ley falsa, obviamente. Todas las leyes positivas son falsas. Las leyes del hombre son falsas. El hombre solo puede inferir las leyes naturales o de Dios, ¿no? Entonces, inferir quiere decir reconocerlas. Simplemente, tú no puedes crear la ley de Boyle, ¿no? Tú puedes inferirla. La ley de Boyle es una inferencia de lo que sucede en la naturaleza. Claro, por eso lo que decían, bueno, la vía racional no es que te inventes tú las leyes naturales, sino que las reconoces, las infieres, como tú dices. Claro, exacto. Ya otra cuestión sería el derecho positivo, que bueno, que puede estar relacionado, porque el derecho positivo es simplemente la escritura de las leyes y puede guardar relación con las leyes naturales, el derecho positivo. Pero ya otra cosa diferente es el ius positivismo, que piensa que las leyes naturales no existen y que solamente existen las creadas por el hombre según su capricho o azar o convención. Claro, eso es la base del despotismo y del totalitarismo. Y entonces tú piensas que ya con Tomás de Aquino se inició el iuspositivismo. No, en realidad antes, como te comentaba, el iuspositivismo viene de la tradición imperialista grecorromana, persa, babilónica, pero Tomás de Aquino, como buen católico romano, lo que hace es darle continuidad, es un renuevo generacional, por así decir, a esa tradición pagana. Pero yo recuerdo, tengo la impresión de que los paganos no dejaban de creer en Dios o en los dioses y les atribuían el origen del bien y del mal y de las leyes naturales. Claro, así es, pero eso es obviamente idolatría, punto número 1, y falso, punto número 2, porque esos dioses a los que adoran son bíblicamente los caídos, ¿sabes? Son los falsos dioses, los engañadores de la humanidad y los secuaces de Satanás, Lucifer, que es el gran embaucador y el que engaña a todo el mundo por contrato. Y precisamente es un derecho impositivo. Todo el paganismo viene precisamente, el derecho impositivo viene del paganismo, que se trata de pagar, de que seas un pagano y pagas. Pero no viene la palabra pagano de pagus, que venía a ser así como aldea y por tanto era como una especie de insulto dedicado por los cristianos a los paganos por llamarles algo así como paletos. Bueno, eso es una desviación del sentido original. Pagano básicamente es el que rinde culto, pago impositivo a Auriga, al emperador, básicamente que sigue un culto a los dioses. Es el tributo, es decir, igual que los judeocristianos tienen un tributo de tribu, que básicamente es el diezmo que se da para el bien social, no es para el templo tampoco, es para repartirlo entre los necesitados, ¿no? El paganismo tiene el pago en los templos, los impuestos, la de adoración a sus diferentes dioses, y de ahí viene el tema del paganismo, de que tienen que hacer ese pago a sus dioses. Y entonces la ley natural, según tu punto de vista, ¿cuál sería? ¿Los 10 mandamientos tal vez? Pues sí, esa es la base fundamental. Desde un punto de vista judeocristiano, claro, es lo que hay en los textos, ¿no? Los 10 mandamientos y nada más.
Hombre, luego hay ampliaciones y correcciones. Es decir, por ejemplo, eso de que dicen de que Jesús derogó la ley. Para nada, en absoluto. Si lo que dice es todo lo contrario. Pero hay variaciones, es decir, es un proceso judicial todo. Porque estamos todos en tela de juicio final. Entonces, en el proceso judicial, una vez se presentan pruebas o viene un testigo o viene el otro, pues el proceso evoluciona, cambia, varía. Entonces, puede que en principio detengan al sospechoso, pero luego se presentan pruebas y se le puede dejar en libertad bajo fianza, ¿no? Pero en la ley no cambia. Esto está recogido dentro del marco de la ley. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si ya no hay templo porque Cristo paga con su sangre el pecado del hombre, lógicamente ya no hay sacrificios que hacer en el templo, porque además lo derruye, ¿no? para dar más fe de que eso está hecho. Entonces, lógicamente, el ir a expiar el pecado haciendo sacrificios de animales, el judaísmo era solo de animales y de animales muy concretos, no cualquier cosa, jamás humanos, lo cual aborrece completamente. Pues obviamente ya hay cosas que no se cumplen. Si ya ha nacido el Mesías, por ejemplo, y el símbolo de que era en el pueblo del que iba a venir el Mesías era la circuncisión, y el Mesías ya ha venido, pues ya no hay que hacer falta circuncidarse, porque el Mesías ya ha venido, ya has hecho comer, ¿sabes? Esa parte ya está cumplida, ¿no? Como decir, bueno, pues en este proceso te tienes que pasar hacer un análisis de sangre antes de entrar en la corte, ¿no? Vale, pero una vez has entrado no sigues haciéndote el análisis de sangre, ya está hecho. Sí, porque recuerdo que el judaísmo tenía como 613 mandamientos, y que como tú dices, pues imagino que habrán quedado pues invalidados algunos de ellos después de la venida del Mesías, según... Para empezar, claro, no sé qué, los 613 te refieres a la Torá. Sí. Sí, porque precisamente lo que vino a hacer Jesús es tirar, destruir toda práctica talmúdica. El Talmud absolutamente fuera, porque es una religión y por lo tanto es una falsa doctrina. ¿Sabes? Es la religión de los rabinos. El talmudismo es la religión de los rabinos fariseos apóstatas de Jehová, que se sometieron a su imperio romano. Vamos, a su... Porque veo que hay diferencias entre religión y doctrina religiosa o algo entre parecido. Religión y espiritualidad. Como te digo, espiritualidad significa más bien intelectualidad en búsqueda de la verdad. Y la religión es simplemente una creencia ciega en dogmas falsos. Entonces el cristianismo, ¿qué crees que es? Entonces no es una religión, sino que es una doctrina. El cristianismo es una doctrina espiritual, es la doctrina espiritual original, la que practicaban Adán, Matusalén, el linaje original de los seres humanos, que no se habían corrompido completamente, como fue el linaje de Caín. Entonces, de esto es de lo que va básicamente todo el derecho. Entonces, pues, según lo que me estás contando, entiendo que el cristianismo era lo que practicaban Adán, Eva, Matusalén, hasta que llegó Abraham. El judeocristianismo, es que no podemos quitarle... Jesús era judío y todos los apóstoles eran judíos. Sí, pero llegó un momento en que se adoptaron las 613 leyes de la Torá, creo. ¿Qué se adoptaron? Se apartaron, quieres decir. No, porque los judíos creo que tienen 613 leyes, pero no por el Talmud, sino por la Torá. Sí, la Torá, digamos... la Torá... A ver, la libertad, la abolición de la esclavitud está en la Torá. ¿Sabes? El descanso está en la Torá. Leyes para el divorcio están en la Torá. Leyes contra la violencia de género, contra el abuso, contra el sacrificio humano, todo eso está en la Torá. Todos los derechos humanos están en la Torá.
Entonces, además de los 10 se pueden sintetizar todos en los 10 mandamientos, pero los va abriendo a medida que el pueblo de Israel va pasando por las diversas circunstancias. Surgen conflictos y entonces los diversos patriarcas y sobre todo Mosé pues va recibiendo más bien órdenes de Jehová con respecto a los conflictos que se van causando, cómo resolverlos y cómo se harán las cosas para que no se causen conflictos. Vale, la Torá es el Pentateuco. Sí. Vale. Bueno, en realidad la Torá es el Pentateuco más patriarcas y reyes. Vale, y otra cosa diferente es el Talmud, que es lo que aprenden los judíos cuando están en Babilonia. Claro, el Talmud es la recopilación de los desvaríos rabínicos de los fariseos babilónicos, principalmente. Vale, entonces lo que hace Santo Tomás de Aquino es volver otra vez al ius positivismo de Roma. Al fariseísmo babilónico, básicamente, es decir, Dios no, nosotros vamos a hacer las leyes, vamos a escribir el Talmud. Nosotros podemos con nuestra razón escribir nuestro Talmud. Legal. Eso es lo que dice Tomás de Aquino. ¿Y qué continuidad tiene Tomás de Aquino en la filosofía del derecho y de la rama católica? Toda, hasta hoy día. Ese es el dispositivismo. O sea que Santo Tomás de Aquino sentó cátedra entonces. Claro. La catedral la sientan las iglesias católicas con sus catedrales desde el principio, y son ellas y con sus universidades. ¿Quién enseña derecho? ¿Qué derecho enseñan? Ahora mismo, recientemente, en 2013, el Papa emitió la máxima documento o el documento con la máxima autoridad legal, que es una bula, en este caso fue un motu propio, en el cual vuelve a indicar que el derecho que prima sobre todos los derechos en este mundo es el derecho canónico romano, porque todos los derechos que se aplican actualmente en el mundo tienen su base en él. Vale, entonces el derecho canónico románico ya sería ius positivismo. Claro. ¿Lo ha establecido Dios o lo ha establecido un hombre? Pues un hombre, papa, y la Iglesia católica, vamos. Ahí lo tienes. Vale, entonces ¿esto qué tiene que ver con la ley del mar y la ley de la tierra? Pues es que esto es la base del derecho marítimo. Digamos, el derecho marítimo proviene del derecho romano. Es una evolución del derecho romano. Digamos que, bueno, como se sabe o como saben o como se va hablando, pues ha habido divisiones y entre ellos. Entonces, pues las diversas facciones han ido implementando, por así decir, las estructuras y los principios legales. Entonces, pues del derecho romano que era impuesto sobre la tierra se pasó al derecho marítimo para competir con este, pero a su vez luego el derecho positivo pues abarca ambos. Vale, entonces el derecho marítimo es sinónimo de ius positivismo y el derecho de la tierra es sinónimo de ius naturalismo. Sí, es una buena correlación. Más o menos es algo así. Pues estuve leyendo un libro de Alexander Dugin, que es el geopolítico de Putin. Sí. Y dio unas conferencias cuando fue en Argentina, porque él sabe español, y comentó que había dos tipos de geopolítica, la geopolítica de la tierra y la geopolítica del mar. La geopolítica del mar sería bastante parecida, era como una... Es derecho mercantil, comercial. Sí, como que era muy fluida la geopolítica del mar, era fluida, inestable, cambiante, líquida, mientras que la geopolítica de la tierra era más bien como estable y perenne. Es el derecho civil, uno es el derecho mercantil frente al derecho civil.
Vale, entonces la ley marítima es el mercantil. Claro. Y la de la tierra es civil. ¿Y cuál es la diferencia entre civil y mercantil? Pues debería de haber alguna, pero ya no la hay, porque positivamente se han hecho iguales. Es decir, una rige sobre los seres humanos y sobre las personas, y la otra sobre los productos comerciales y los bienes materiales. ¿Y ya se han hecho iguales porque la marítima ha absorbido la civil? Porque el derecho civil tiene una definición mercantil de la persona. Desde hace Porque una persona es considerada una corporación o un producto muerto, básicamente, y es un bono. Es un español, ¿sabes lo que es un pañol? No. Pues un pañol es cada una de las diferentes estancias de un navío donde se guardan bienes y pertrechos. Es decir, un fideicomiso, un guardés de la propiedad de otro, que es el dueño del navío. Sí, pero entonces, ¿desde cuándo el derecho civil fue absorbido por el marítimo? ¿En qué fecha? Pues, hombre, no hay una fecha concreta, no es como este día, la inauguración hay una evolución, esto es como la política de género, ¿no? Por ejemplo, pues qué día, pues hombre, hay un día en que se firma una cosa y otro día en que se firma otra cosa, desde que se firma hasta que se implementa, pues hay un periodo. Entonces, pues la quema esta de Londres, cuando 1666. Esa es, exacto, esa significativa fecha es un punto de giro importante. Yo qué sé, Bretton Woods también es otro giro en ese sentido. Anteriormente, bulas papales, pues, son muchos eventos. Esto sería para hacer un documental así detallado, pero vamos, eso, hay vídeos por ahí que relatan estas cosas. Lo de Juan sin tierra también es otro punto. ¿Entiendes? Cuando Juan sin tierra, la corona pasó a ser propiedad de la iglesia. Y a partir de ahí se ha hecho mantener. Por lo tanto, eso es. Sí, lo de Juan sin tierra creo que fue por el 1100, aproximadamente, sí. 1100, 1200. Que es cuando dices que la corona inglesa pasó al servicio o a la propiedad del papado. Claro, pero luego resulta que es que la corona inglesa no es la corona inglesa, es la corona. Todas las demás coronas están supeditadas a la corona. Todas las coronas son la corona. Todas las... ¿Te refieres a todas las coronas, todas las coronas bendecidas por el Papa? Claro, todas, y de hecho es como era antiguamente, ¿no? O sea, el Papa era quien decidía quién podía ser rey, quién no, con quién se casaba con quién y quién no, quién daba esa autoridad, porque el título del Papa es el vicario de Dios para poner y deponer reyes y príncipes en la tierra, o sea, con poder espiritual, temporal y terrenal. Vale, entonces volviendo al derecho canónico, que me dices que se fue construyendo poco a poco el derecho canónico, pero ¿hay alguna fecha significativa de cuando el derecho canónico se impone sobre el derecho natural? Hombre, pues los concilios de Nicea, los concilios, ahí es cuando se actualizan. Estos en los concilios vaticanos son cuando se actualizan mayormente. Pero vamos, que es una evolución del derecho romano. Y el del derecho romano es una evolución del griego, y el griego del persa, y el persa del babilonio. Que esto lo cuenta la Biblia, que es la bestia. Las 4 bestias de las que habla la Biblia son imperios. Las bestias, la Biblia da homologías, y entonces, igual que una iglesia es una mujer y una mujer es una iglesia, pues una bestia es un imperio y un imperio es una bestia. ¿Y el primero fue el babilonio, luego Roma? No, el primero fue el babilonio, luego Medo-Persia, después Grecia
y la cuarta es Roma. Y bueno, ya dejándonos llevar por este último argumento o reflexión, entonces la quinta bestia, ¿cuál sería? La actual, ¿no? No hay quinta bestia. La Biblia habla de 4, porque dice que la cuarta parecerá que muere, pero resucitará al final de los tiempos. ¿Y sería como el Imperio Romano resucitado en la Iglesia Católica? Claro, algo así. Se puede entender, porque sí, la gran ramera, que es una ramera, es una mujer, ¿no? Sí. Y si una mujer es una iglesia, y si es de Babilonia, ¿quién sigue la tradición? ¿Quién es el Pontifex Maximus, que es como se llamaba al auriga babilónico? ¿Sabes? El pontífice, claro, el papa. Claro, digo. Bueno, yo pues no soy cristiano, valoro mucho las cosas buenas que ha traído el cristianismo, pero bueno, pues... Me alegro de que digas que no eres cristiano, no porque no me alegre de que no seas cristiano, preferiría que lo fueras por ti, pero bueno, eso ya es cosa tuya. Pero me alegro de que lo digas porque la gente se dice cristiana con una facilidad y una ligereza que me resulta pasmosa, ¿sabes? Sí, porque para ser cristiano como hay que comportarse como tal, no hace falta, no es suficiente decir que se es. Claro. Hay que seguir los preceptos, los principios morales y la doctrina judeocristiana. La doctrina original, la auténtica, lo que ponen los textos, no lo que te cuenta el Papa. No, lo que te cuenta la mama, da igual, ¿sabes? Vale, porque yo había escuchado que, según lo que dice, creo haber escuchado que para ser cristiano simplemente se debía creer que Cristo era el Mesías, el Salvador de las almas. Sí, esa es una de las dos premisas que da Cristo. Cree en mí, ten fe en mí como tu Salvador y sigue los mandamientos de mi Padre. Es como, porque si no, si yo he venido aquí a restablecer los mandamientos de mi Padre y a hacer valer su palabra, y tú vas y la pisoteas, no estás creyendo en mí, te estás riendo de mí. Vale, esos son los dos requisitos. Y entonces los 10 mandamientos, la ley natural y divina, serían exactamente los 10 mandamientos y ninguno más. Y los derivados de él, claro. Claro. Hombre, Jesús añade a uno más que aún lo pone más difícil, porque si los mandamientos, bueno, son un poco complicados, sobre todo en este mundo, porque vivimos en un mundo perverso, si no, no serían complicados, serían súper llevaderos y naturales, por supuesto. Pero Jesús añade un punto, un onceavo, si cabe, que es: ama al prójimo como yo os he amado a vosotros, no como a ti mismo, que él sabe que te quieres muy mal. como yo os he amado a vosotros, es decir, como alguien que ha dado la vida por nosotros, que siendo completamente inocente, no habiendo cometido ningún pecado y llevado una vida ejemplar, da la vida por nosotros. Poner listo muy alto. Yo este mandamiento sí que me inquieta, pero... Entonces, siguiendo, como estamos hablando de derecho, pues tenemos que hablar del juicio final. Entonces, cuando llegue el juicio final, bueno, se nos juzgará en base al derecho natural. Pero ¿cuándo llegará el juicio final? Porque creo que está cerca y creo que una vez me contaste que era muy próxima la fecha, era el 2030, algo parecido. Sí, como la agenda. Y no es por casualidad, porque la agenda sigue al Laudato Si. ¿Qué significa Laudato Si? ¿Qué significa? Alabémosle. Pero es al revés, está todo pervertido. La cuestión en este sentido es que exegéticamente, pues bueno, Adán y esto fue hace 6.000 años, la historia bíblica fue hace 6.000 años, ¿no? Y Jesús vino hace 2.000 y dijo que vendría dentro de 2.000 años. Eso se puede deducir porque dice que eso, que pasarían 2 días
Y en la Biblia da también la correlación entre que para Dios 1000 años son un día. Son como un día para Dios, ¿no? Entonces Jesús, que es Dios, ¿no? Cristo, pues dijo eso, que vendría como en 2 días. Y entonces si se ha cumplido justo, que desde el diluvio, por así decir, hasta él son 4000 años, o desde Abraham, no sé exactamente, pero hay eventos justos a los 6000, a los 4000, o sea, a los 2000, a los 4000 y que da la vuelta a los 6000, que son 2000 años después de su crucifixión. Vale, entonces llegaría en el 2030 aproximadamente. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica, a la que tú crees que es anticristiana, estaría, que yo sé que tú crees que por encima de los judíos, entre comillas, que ya sé que no los defines así, que por encima de los judíos, que están por encima de los masones, es decir, la Iglesia Católica estaría por encima de los masones y de los judíos? O sea, sería quien la llevase el verdadero poder, según... Claro, son como en los tiempos del fin, dice, se está reproduciendo lo mismo que en los tiempos del fin, o sea, que en los tiempos de Jesús. Ahora en los tiempos del fin. Y en ese sentido, en los tiempos de Jesús, ¿mandaban los judíos sobre los romanos o los romanos sobre los judíos? Hombre, entonces mandaban los romanos sobre los judíos, ahora no sé. Yo personalmente pues no lo sé. Ahí está. Los romanos practicaban los cultos de misterios paganos, que son el gnosticismo pagano y demás, que son los que practica la masonería. Sí. ¿Proviene la masonería de los templarios, que eran católicos romanos? Eso no lo sé. Pues te digo que sí, que la masonería viene principalmente se fue cuando ajusticiaron a Molé y compañía, pues el grueso de la flota templaria, que era la más poderosa de la época, se escaqueó y se fue a Escocia, se alió con los Sinclair, que eran los reyes de Escocia, que también estaban excomulgados por el Papa, pero como estaban lejos y les ayudaron a ganar batallas, claro, como tenían guerreros de élite, pues le fue una alianza estupenda. Y a partir de ahí desnombraron los Caballeros de San Andrés del Cardo. Y de ahí viene toda la masonería, todo el rito escocés, casualmente, de asociarse con el rey de Escocia. Y del rito escocés, pues todo el resto de la masonería, porque el rito continental es posterior al rito escocés. El rito continental, de hecho, es la reacción que tuvo la Orden de Malta al auge, digamos, a la poderosa estrategia que suponía la infiltración masónica en los estamentos de poder. Entonces crearon otra línea, que fue la continental. Vale, dejando estos detalles para otro día, que me gustaría hacer un programa sobre esto, pero entonces... la Iglesia Católica, que está por encima de los judíos y de los masones, es la que ha creado la Agenda 2030, porque deben de saber que para el 2030 viene el juicio final. Entonces, ¿por qué han hecho la Iglesia Católica la Agenda 2030? Por el nuevo orden mundial y porque es que está todo contado en los textos, la verdad. Pero básicamente Satanás sabe que es su señor, ¿no? Baal de hecho significa señor y ellos siempre rezan al Señor. En la Biblia no hay Señor. Pero bueno, la cuestión es que Satanás sabe perfectamente, porque esta es su causa, es su juicio, sobre todo. ¿Sabes? Nosotros los humanos somos sus marionetas, en general. Y entonces él sabe perfectamente cuándo tiene la fecha de juicio y cuándo son las cosas. Y su iglesia también. ¿Y está intentando evitarlo o algo parecido? Porque es la... ¿El qué? ¿Qué está tratando de hacer con la Agenda 2030? ¿Evitar el juicio final? ¿Ganarlo? Bueno, lo que están haciendo, sí... A ver, yo tengo una teoría, que esto no es bíblico, esto es mi inferencia lógica del estudio de la exégesis. Entonces, yo pienso que lo que trata de hacer Satanás básicamente es inculpar a toda la humanidad. Si toda la humanidad es culpable,
Entonces Dios queda como imperfecto. ¿Cómo puede ser que haya fallado? ¿Sabes? Ha perdido a sus hijos, a su creación más valiosa, por así decir, que somos la humanidad. Entonces tendría que capitular, por así decir, y entonces Satanás podría salvarse de su segura destrucción. Pero claro, en la Biblia te lo dice, no va a ser así, va a haber salvos, la humanidad se va a salvar, muchos, la mayoría, seguirán el nuevo orden mundial de Satanás y le adorarán a él, que vendrá a reinar en la tierra como Dios mismo, para engañarlos a todos, pero se salvarán, habrá quien se salve. Entonces entiendo y entonces, tanto Satanás como todos sus seguidores irán a juicio. Vale, entonces lo que entiendo es que la iglesia de Satanás, que es el Vaticano, está intentando invalidar el juicio final, haciendo que todos los que vayan a juicio sean culpables, ¿no? Sí. Que vayan a juicio todos, o sea, que ningún ser humano sea salvo. O sea, está intentando, pero eso no va a pasar. Está intentando corromperlos a todos para que invalidar el juicio, algo parecido. Llevarlos a todos. ¿Es para invalidar el juicio y salvarse a sí mismo, o es ya que él va a ser condenado echarlo todo a perder? Yo creo un poco de las dos cosas. Es decir, por un lado, si consigue corromper a toda la humanidad, un caso de excepción. Y entonces él, yo creo que piensa que Dios capitularía, pero es que eso no va a pasar. Va a haber miles de salvos. Entonces, no va a haber razón para eso. Pero en la Biblia había un número determinado de personas que se iban a salvar. ¿Sabes tú la cifra? Sí, 144. ¿Y 1000 de cada tribu. Pero resulta que hay 10 tribus perdidas. Hay 10 tribus perdidas porque precisamente judíos no son más que 3 de las 12 tribus de Israel. Vale, entonces se salvarían ¿cuántos has dicho? 144.000. A ver, la Biblia dice 144.000 más una gran multitud de todas las naciones de la tierra. Vale. Bueno, entonces, los justos y salvos en Cristo, básicamente. Hay que cumplir los requisitos legales. Vale, los salvos en Cristo. ¿Y los justos quiénes serían? ¿Los que no siendo cristianos se han comportado justamente? Los justos son los que cumplen los mandamientos. No es necesario que te digas soy cristiano, que te des golpes en el pecho. Si cumples los 10 mandamientos y eres justo. Vale. De hecho, ser perfecto significa eso, cumplir a la perfección con la ley de la libertad, que son los mandamientos justos. Y entonces, para que quede todo claro, ¿en qué consiste la Agenda 2030? Pues bueno, consiste en llevarnos a través de excusas como el cambio climático, la igualdad de derechos y todos estos eslóganes moralistas tan bonitos, de llevarnos a todo lo contrario, de sumirnos en un orden totalitarista anticristiano. Específicamente de anticristiano, porque es ecuménico, es decir, vemos como todas las religiones se están uniendo y bajo los preceptos cristianos, sino justamente a pesar de ser el ecumenismo no creado por la Iglesia Católica, no es en contra de los principios cristianos. Pues muy bien, Julio, pues... Y a favor del derecho positivo internacional, como son los derechos humanos, por ejemplo. Claro, y el derecho positivo o positivismo ya sería puro relativismo moral y cognitivo. Exacto. Y claro, bajo el relativismo y el positivismo se permiten y están bien vistas aberraciones como las de género, la pederastia y el canibalismo y los sacrificios humanos a Satanás, vamos. Claro, sí. ¿Por qué no? Hay la libertad. Y todo en nombre de la libertad, por supuesto. Pero, claro, de la libertad al libertinaje.
Y claro, y encima de un humanismo que sería más bien como un humanismo que pone al humano por encima de la naturaleza, por encima del bien y del mal. Claro, lo endiosa y lo ilumina, lo empodera. Qué bonitos todas estas palabritas, ¿no? Tan New Age. Claro que sí, porque yo me autodetermino y digo si soy un chico o una chica, un hombre o una jirafa. Yo soy mi Dios. Claro. Claro, ¿quién es nadie si no hay Dios que valga para decirte que no? Claro. Es así de sencillo. Si es que todo cae por su propio peso, la piedra angular de todo es esto. Yo sé que suena trasnochado, suena, pues, un poco rancio, ¿no? Poner a Dios ahí en medio de todo, pero es que es donde está, en el centro exacto de todas las cosas, como corresponde. Claro que sí, y con este libertinaje que se está promoviendo, la gente pues le dicen pues consiguen que la gente, el objetivo es que la gente no quiera estar sometido a ninguna ley natural y mucho menos a un dios. Sí, el objetivo, digamos, es meter a la gente en una burbuja mental, ¿no? Eso es lo que podríamos llamar la Matrix, en la cual se autoengañen hasta el punto de llevarse justo en la dirección opuesta a lo que es el orden natural. Claro, porque según la teoría cristiana que me estás comentando, al no reconocer lo que es el bien y el mal natural, pecarían y se condenarían. Claro, así es. Llegado el día del juicio, a ver, que los actos, los hechos, todo está registrado. se te va a caer el alma al suelo. Bueno, no digo a ti, a quien sea, ¿no? Y entonces, dado que me estás contando que la Iglesia Católica rinde culto a Satanás, ¿quién es Satanás? ¿Es una entidad de carne y hueso, espiritual o es una metáfora? No, es una entidad real. Ahora, de carne y hueso, pues puede serlo, por lo que dicen los textos, puede adoptar esa forma, pero no tiene por qué adoptar solamente esa forma. Es decir, de hecho dice que también Satanás puede aparecer y hacerse ver como un ángel de luz. Vale, es decir, es una entidad poderosa y real. Y que también dice que merodea por la tierra, que a veces pasea por la tierra, y con Jesús pues se presenta personalmente, ¿no? Ante él y le tienta. Vale, y este Satanás sería... Como Jehová. Pero el Satanás este sería como Lucifer, ese ángel predilecto de Dios. Satanás es Lucifer. Que cayó por su arrogancia y cayó a la tierra. Claro. Claro, Satanás es Lucifer. Lucifer era su nombre cuando era el principal de los ángeles de Dios. Es decir, él dirigía el coro celestial y otra serie de funciones de alta importancia. Era pues el ángel más perfecto, incluso se puede decir, pero se rebeló contra Dios por causas teológicas en las que tampoco vamos a entrar ahora, pero la cuestión es que al rebelarse y ponerse en contra crea otro paradigma en el cual él es el Satán, el oponente, el enemigo, que es lo que significa Satanás. Entonces ya no es Lucifer el portador de la luz de Dios, sino Satanás, el que se opone, el que pretende, y además lo dice, pretende sentarse en el trono de Dios como Dios y ser Dios. Y entonces se rebelaría Satanás contra las leyes divinas y naturales y crearía sus propias leyes ius positivistas. Eso es, por contrato, porque además en los textos lo dice. El maligno, ¿no? Lucifer engaña por contrato. Hace contratos con aquellas personas o entidades a las que se asocian a él.
Porque lo hace por Como contrato. en el espiritismo, por ejemplo. En el espiritismo siempre son contratos, siempre se ofrece algo, siempre en el chamanismo igual, tú tienes que ofrecer algo a las entidades, aunque sean dulce o cigarrillos o cosas así, ¿sabes? Ese es el paganismo, ese es el pago. Entonces, como que el diablo no te poseería, no poseería el alma de las personas sin la voluntad de esas personas. Claro, yo es que por alma entiendo la mente. Vale. Es decir, es subducirte a un paradigma opuesto al natural. Pero que tiene que haber un contrato voluntario por parte del que quiera ser poseído por Satanás. Sí. O sea, que Satanás... Bueno, sí, sí, o sea, no voluntario. Tú no tienes por qué ser consciente de que estás siendo poseído haciendo un contrato con Satanás. Simplemente comulgas con una idea, basta con comulgar con una idea. Vale, y aquí ya entraríamos en la partida de nacimiento, que firman nuestros padres sin nuestra voluntad, que sería como un contrato que se hace con... Exacto, ese es el contrato fundamental a nivel material, legal, jurídico. Que nos sometería a la bestia, es decir, a Roma, y bajo la ley marítima de las mercancías. Sí, exacto, nos somete a la falsa ley y a sus autoridades. Es decir, esas autoridades son autoridades porque ellos son los autores de esa ley. Entonces, si tú contratas con ellos, aunque no lo sepas, pero si actúas como sí, es válido, ¿no? El mejor ejemplo es la misma realidad. No tenemos más que irnos a eso, a lo que son las cosas reales socialmente, mundialmente. Entonces, tú no tienes por qué saber lo que representa ese contrato, pero lo haces y lo cumples. Y eso es vinculante. Ya. Y entonces, ese contrato estaría dentro de un paradigma legal que no es las leyes naturales, sino que ya serían leyes positivas. Claro, artificiales, completamente artificiales y opuestas. Es decir, si tú, por ejemplo, voy a tu casa, ¿no? Y tú tienes unas normas y yo pongo otras, aunque sean muy parecidas, pero no me estoy oponiendo a tus normas, son las mías, ya no son las tuyas. Ya te estoy suplantando, aunque solo sea una, la que cambie. Ya no son tus normas, ya son mis normas. Porque igual que podía cambiar una, podía cambiar 3 o 5 o todas. Pero bueno, cambio una porque me da la gana solo de cambiar una. Ya son mis leyes. Y la partida de nacimiento, este contrato, ¿desde cuándo existe? ¿Esto se lo inventó la Iglesia Católica? ¿Esto viene desde cuándo lo puedes tú fechar? Hombre, pues la verdad que ahora que citas eso de la Iglesia Católica, obviamente yo creo que los primeros registros, catastros y demás son los registros bautismales, ¿no? Sí, pero en estos registros bautismales de la Iglesia Católica firmaban los padres dando el consentimiento de la apropiación. Bueno, sí, ¿no? No creo que firmaran. Lo que he visto, yo creo que he visto alguno, creo recordar, y no es que firmen, hombre, alguno puede que, pero simplemente es que el cura lo escribe. El hijo nace varón de tal y de cual, hijos de tal y cual. Pues así. Esos son los primeros, luego ya sí, luego ya se va censando y luego ya, por ejemplo, el DNI empieza con J. Edgar Hoover y el FBI. Porque volviendo otra vez a lo del bautismo, porque para salirse de la iglesia hay que apostatar, es decir, hay que enviar un documento por escrito ilegal a la Iglesia Católica para que te saque de su club, ¿no? Sí, por lo visto sí, pero primero tienes que entrar. Claro. Y entras con el bautismo de la Iglesia Católica. Claro, básicamente en cuanto tus papás y tus mamás te llevan a registrarte. Vale, y entonces eso ya que entonces queda uno dentro del derecho canónico que dices que es positivo y estar relacionado con el derecho marítimo. Sí, es la base, pero en este caso, por ejemplo, lo que se dice es que ya se apoderan de tu alma desde crío. Ya estás dentro
Por otro lado, el bautismo católico no es un bautismo cristiano, es un bautismo pagano, también se hacía en Babilonia y demás, es un bautismo por aspersión. ¿Cómo es eso? ¿Aspersión? Pues eso de que te mojes la cabeza o te metan en una tina. ¿Cómo se bautizó Jesús? Metiéndose en cuerpo entero en el río, ¿no? Claro, esto es lo que se llama un mikveh. Haciendo un mikveh, un baño de cuerpo entero, inmersión, no aspersión. Vale. Entonces, volviendo, entonces la partida de nacimiento, que es el movimiento de, por ejemplo, REM, que son sí, Freeman en el anglo y soberanista en el hispano. Entonces, al intentar recuperar la partida de nacimiento, es como tratar de anular ese contrato que se ha hecho con... ¿Con quién? Con el ser humano. Con otros seres humanos, pero... No, es un contrato que hace la corporación del sistema con los seres humanos para afiliarlos. Y tratarlos como mercancías bajo el derecho marítimo mercantil. Claro, bajo el derecho positivo o la ley de color. Yo creo que por eso es lo de flipar en colores, ¿no? ¿Sí? ¿Por? Por la ley en colores. Flipas en colores porque vives en una ley en colores. Pero una ley en colores es un término legal. Sí, la ley en colores es una manera de designar al derecho positivo. Mientras que el derecho natural se llama ley en blanco y negro. Es decir, moral, bueno o malo, ¿no? Vale, y relacionemos por último la ley marítima y mercantil con el derecho canónico. ¿Cómo se relaciona? A ver, el papado, la iglesia recogía impuestos, tenía un derecho como el derecho romano para recoger impuestos de todos lados y para establecer las normas, cómo hay que rezar, cuándo hay que rezar, cómo es la vida, qué es pecado, qué no es pecado, todas estas cuestiones. Pues sí. de ahí se pasa todo esto sobre todo es fundamental, es el control del comercio, porque quien controla el comercio controla la economía, la cultura y la vida de los pueblos. Entonces, con la justificación teológica falaz, se apoderan de la política, la economía y la cultura a través de la ley, lógicamente. Porque el derecho canónico ya se diferencia de los 10 mandamientos en que el derecho canónico ya establece como impuestos y pequeños mandamientos. Se diferencian todo, no tiene ni una letra de ellos. ¿Pero el derecho canónico ya sería derecho marítimo y mercantil o no? No, es un derecho mercantil. Vale. Pero sí lo es en cuanto que regula las transacciones también y la vida económica y financiera de las personas y los pueblos. O sea, si tú tienes que pagar a otro pues... Vale. Pues bueno, Julio, pues si quieres lo dejamos aquí y otro día me gustaría pues ampliar el tema este de la ley marítima y la ley de la tierra y todo esto. Vale, eso si quieres preparo algunos documentos y bueno, lo vemos un poco más en detalle. Vale, pues muchas gracias, Julio. Nada, a ti, un gusto. Pues nos vemos, amigos, y otro día más. Hasta la próxima.